Righteous Prayer 47. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Oración justa. Durante varias semanas hemos estado hablando del Sermón del Monte, la enseñanza más famosa de Jesús. En esta conferencia hablaremos más de ella, para entender plenamente lo que Jesús enseñó, y por qué vino a este mundo. Jesús vino a este mundo para buscar y salvar a los perdidos. Lucas 19:10, como perdidos se refiere a hombres y mujeres que, por su naturaleza pecaminosa, han perdido dirección y han salido del propósito en que fueron creados por Dios. Los seres humanos fueron creados para ser hijos e hijas de Dios, para vivir en una relación con Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen en este mundo. Génesis 1:26, Efesios 1 del 4 al 5. Debido al pecado, todos los seres humanos están separados de Dios, descalificados para pertenecer a su familia, y lejos del propósito en que Dios los creó. Jesús vino a este mundo para morir en sacrificio por el pecado, y abrir el camino para los hombres, y las mujeres sean restauradas al propósito original y así, puedan reflejar el carácter de Dios en este mundo. Dios desea que sus hijos e hijas tengan el carácter de Cristo, y puedan reflejar las actitudes, motivos y acciones. Jesús es Dios hombre, sin dejar de ser Dios, como hombre es el modelo para la familia de Dios. Romanos 8:29. Durante los 3 años y medio, antes de que Jesús muriera en la cruz, demostró y enseñó cómo deberían ser los hijos e hijas de Dios, aprendiendo de su carácter, actitudes, motivos y acciones tal como lo enseñó en el Sermón del Monte. Las primeras personas que escucharon el sermón de Jesús eran en su mayoría judíos, que conocían los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, y sabían que Él vendría a establecer su reino. Los profetas habían predicho que solo los justos podrían entrar en el reino de Dios. Jesús, en el Sermón del Monte, explicó cuál es el tipo de justicia que se necesita para entrar en su reino. En ese entonces, todo lo que la audiencia sabía de Jesús acerca de la justicia provenía de sus maestros religiosos, los escribas y fariseos, pero fue una sorpresa. Jesús dijo en su sermón, que si su justicia no superara a los escribas y fariseos, no entraran en el reino. Mateo 5:20. Los oyentes de Jesús entendían que la justicia significaba acciones correctas. Sin embargo, Jesús les reveló que la justicia incluye más que acciones externas correctas, que la rectitud es una acción interior de pensamientos, palabras y acciones justas. En su sermón, Jesús expuso que la falsa justicia predicada y practicada por los fariseos y escribas era una justicia exterior, porque interiormente estaban llenos de pecado, sus motivos, actitudes y pensamientos eran podridos. Mateo 23 del 1 al 39. Jesús al empezar el Sermón del Monte describió el tipo de personas que califican para su reino: los humildes, que verdaderamente están arrepentidos de sus pecados, y los mansos que aman hacer lo justo y correcto, los misericordiosos, que se compadecen por la gente y los pacifistas, que se esfuerzan por llevarse bien con todos. Mateo 5 del 3 al 10. Luego, Jesús reveló las reglas de la ley de Dios para vivir bien, normas que los escribas y fariseos habían torcido y malinterpretado. Los líderes religiosos guardaban la letra de la ley como sus reglamentos y reglas, pero no entendían la obediencia, la obra del Espíritu, la intención que respalda la ley. Mateo 5:21 al 42. Jesús resumió toda la ley de Dios en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La principal forma en que los hijos de Dios expresan su amor a Dios es cambiando de carácter, porque el carácter demuestra la manera en que tratan a los demás. Mateo 22 del 37 al 40. Jesús concluyó esta lección de su sermón, diciendo a los oyentes deben vivir como hijos e hijas de Dios, cómo debe amar a sus enemigos, y cómo deben orar por quienes los persiguen y les molestan, si quieren vivir como hijos del Padre que está en los cielos.
Mateo 5 del 43 al 48. Un hijo de Dios es un hombre semejante a Dios, un hombre que refleja a Dios y expresar su carácter. En el idioma hebreo no se utilizan muchos adjetivos, solo la frase del hijo de junto con el sustantivo. En esta parte del sermón, Jesús se refirió a Dios como nuestro Padre Celestial 3 veces. Primero como un padre que es glorificado por sus hijos, a través de sus obras, y luego como un padre bondadoso imitado por sus hijos e hijas, Mateo 5:16, y Mateo 5 de 45 al 48. Cuando Jesús se referirá a Dios como nuestro Padre 13 veces más, introdujo un concepto revolucionario, la idea de que Dios es nuestro Padre, concepto que el pueblo judío lo había tergiversado, negando que los hombres pueden tener la imagen de Dios, peor ser hijos de Dios. Dios fue el Padre de Israel, como su creador, libertador y hacedor del pacto. Isaías 63:16, Isaías 64:8, Jeremías 31:19, refiriéndose a Abraham como su padre. En la siguiente sección de su sermón, Jesús dijo a su audiencia que hicieran las cosas correctamente, sabiendo que tienen un Padre en el cielo que ve y sabe todo, que no sabe solo de sus acciones, sino también sus motivos. Jesús comenzó diciendo: cuídense de practicar justicia fingida delante de los hombres para ser vistos, porque si lo hacen, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Los hipócritas oran y ayunan para que ser vistos y alabados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6 del 1 y 2. Por justicia, Jesús se refería a actos justos. Jesús utilizó 3 ejemplos de actos justos: dar a los pobres, orar y ayunar, para revelar que los motivos de los fariseos y los escribas estaban equivocados, porque solo buscaban la alabanza de los hombres, pero no agradaban a Dios. Jesús dejó en claro que, si buscamos la recompensa de los hombres, lo obtendremos, pero solo lograremos la desaprobación de Dios. La verdadera justicia es vivir para agradar a Dios, no para recibir la alabanza y aprobación de los hombres. Justo es saber vivir con una conciencia tranquila delante de Dios. Para los oyentes de Jesús, la oración justa era la que hacían los fariseos y los escribas. Oraban mucho en las calles y esquinas para ser vistos por los hombres, aceptaban dinero de las viudas a cambio de orar por ellas, ocupaban los primeros asientos en la sinagoga para que sea fácil ver y oír los halagos de la gente, con sus filacterias, y ensanchaban los bordes de su ropa para parecer más piadosos. Mateo 23 del 5 al 6, Mateo 23:14. Las filacterias eran tiras de pergamino con las escrituras escritas en ellas, que se colocaban en pequeñas cajas para repetirlo cuando rezaban. Las cajas estaban sujetas a una correa de cuero, sea en la frente o en el brazo izquierdo. Los bordes se refieren a los flecos adheridos a sus vestimentas. Según las instrucciones de Moisés, los mandamientos de Dios deben ser sagrados. Números 15 del 37 al 41. Los fariseos hicieron las cajas más grandes con flecos más largos para que la gente los viera, y los alabara por su devoción a Dios. Jesús dijo a la multitud: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Aquí, Jesús no estaba dándoles una regla sobre cómo orar y dónde orar, dándoles motivos justos para que lo hagan como estos hipócritas religiosos para ser vistos por los hombres. A continuación, Jesús les dijo a sus oyentes que no oraran como oran los paganos o los gentiles, usando palabras vacías. Jesús dijo: porque ellos creen que serán escuchados por sus palabrerías, serán escuchados. Mateo 6:7. Aquí, Jesús no estaba diciendo que está mal orar, sino la actitud de orar. Pablo y Jesús oraban 3 veces al día, Mateo 26:44, sino que estaba mal repetir una oración memorizada, repitiendo palabras como cotorra sin sentido. Los orientales tenían la costumbre de hipnotizarse mediante una repetición interminable de una frase o una palabra. Los profetas de Baal clamaron: oh Baal, respóndenos, durante mediodía. La multitud en Éfeso gritó durante 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hechos 19:34. Los judíos hacían lo mismo con el Shema: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. La verdadera oración surge de nuestra relación con Dios como nuestro Padre, e implica devoción y confianza en Él. La contraposición, con las muchas palabras dichas por el simple hecho de decirlas, no se logra nada. Jesús dijo: no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Mateo 6:8-6.
La idea de Dios como Padre amoroso fue un concepto desconocido no solo para los judíos y gentiles, a quienes lo adoraban multitudes de mezquinos, enojados y celosos dioses que debían ser apaciguados. En ese momento, nadie en la audiencia sabía mucho de Jesús. No sabían que a través de su sacrificio en la cruz, iba a abrir el camino para volver a tener relación con Dios Padre, y hacer posible que hombres y mujeres lleguen a ser hijos e hijas de Dios por la fe en su nombre. Jesús les dio un ejemplo de cómo orar, les dijo: oren, pues, así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Mateo 6 del 9 al 13. Jesús les dio este ejemplo para ayudarlos a entender lo que significa hacer una oración justa, en contraste con la justicia hipócrita de los líderes religiosos judíos, y las oraciones vacías de los gentiles. Esta oración, conocida como Padre Nuestro, se ha convertido en la oración clásica de la cristiandad. En el contexto del sermón, es una descripción de cómo deben orar aquellos que califican para el reino de Dios, que son humildes, mansos, misericordiosos, verdaderamente arrepentidos del pecado, que anhelan hacer lo justo y correctos, y se esfuerzan por llevarse bien con la gente siendo fieles devotos de Dios. Las primeras 3 peticiones de la oración tienen que ver con Dios y su gloria. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús comenzó su oración con esta frase: Padre nuestro, para acércate a Dios como tu Padre, que no era aceptada en el pueblo judío. El cielo era una expresión común entre los judíos. En el Antiguo Testamento, esta frase expresaba la omnipotencia de Dios, su majestad y dominio sobre creación, su poder y fortaleza, su omnisciencia, su santidad y pureza. El verdadero evangelio nos dirige a Dios, no al hombre, y comienza con Dios, y termina con Dios. Sus deseos es que la gente reconozca sus gracia y misericordia y puedan vivir como hijos de Dios en medio de una generación malvada y corrompida. Todos los seres humanos nacemos corrompidos por el pecado, inclinados a ponernos a nosotros mismos por encima de Dios. La esencia del pecado es exaltarse a sí mismo y rebelarse contra Dios. La oración justa comienza con el reconocimiento de Dios en nuestra vida, dándole el lugar y la devoción correcta. Esta actitud es una expresión de humildad por nuestra parte a nuestro Padre Celestial. En Mateo 5:9, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra griega santificado se traduce como reverencia y obediencia a su santo nombre, su carácter o personalidad. Salmo 9:11, Salmo 27. La palabra santo significa separado, es decir, que el nombre de Dios. Ser tratado de manera diferente y no compararlo a todos los demás nombres, ser reverenciado, ser honrado, ser adorado. Esta es una oración de reverencia, para darle el lugar que nuestro Señor Todopoderoso por su carácter le corresponde. Jesús exhortó a sus seguidores a vivir reconociendo que el Todopoderoso Dios en los cielos es nuestro Padre, que desea que lo obedezcamos y lo glorifiquemos. En Mateo 5:10, dice: Orad para que venga el reino de vuestro Padre, y que se haga su voluntad en la tierra como se hace su voluntad en el cielo. La oración justa tiene como primer objetivo, desear de todo corazón que se haga la voluntad de Dios en esta tierra, conforme a sus hechos, planes y sus propósitos se cumplan al pie de la letra. Los hombres y mujeres semejantes a Cristo anhelan en sus corazones ver a Dios glorificado en este mundo. Sus hijos e hijas de Dios anhelan ver el pecado desaparecido de sus vidas, lloran por el pecado y tienen hambre y sed de hacer lo justo. Las segundas 3 peticiones tienen que ver con nuestras necesidades físicas y espirituales. Una vez que sus prioridades sean las correctas, se debe pedir a Dios nuestro Padre las cosas que Él sabe que necesitamos y nos proveerá. Más adelante en su sermón, Jesús asegurará a la audiencia que, si lo buscamos a Él primero, encontrará su ayuda terrenal porque Él suplirá para todas nuestras necesidades. Mateo 6:33. En Mateo 5:11, dice: Danos el pan de cada día, las cosas que necesitamos hoy. Los judíos estaban familiarizados con el maná que Dios proveyó a Israel cuando los liberó de Egipto. Éxodo 16. En Mateo 5 del 12 al 13, dice:
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Jesús dijo que debemos pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados en proporción tal como nosotros perdonamos. Aquellos que nos hacen daño a nadie, también, deben pedirle a Dios que les ayude a reconocer y evitar el pecado antes de caer y tener la conciencia culpable. Jesús, en su audiencia que debe tomar medidas radicales contra el pecado, diciéndoles, si tu mano o tu ojo hace que quedes atrapado por el pecado, debes sacarlo, y si tu mano te hace pecar debes cortarlo. Mateo 5 del 29 al 30. Jesús murió para purificarnos, para transformarnos en justos y rectos en cada parte de nuestro ser, tanto por dentro y por fuera. Tito 2:14, Él dio su vida para librarnos de toda maldad, para limpiarnos y hacernos su propio pueblo, comprometido y obediente a hacer lo correcto. Dios no nos tienta a pecar. Pecar es una expresión hebrea que define que el pecado es parte de los deseos pecaminosos de este mundo caído, que Él, a pesar de la tentación que tenemos como humanos, nos da una salida para lograr hacer su voluntad. Después que Jesús terminó de enseñar de la oración, dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros sus ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones. Mateo 6 del 14 al 15. La gente a veces interpreta este pasaje, el Mateo 6:12, como que no iremos al cielo si no perdonamos a la gente, pero ese no es el punto de Jesús. Los hijos de Dios definitivamente deben expresar perdón. Perdonar a los demás no nos hace merecedores de la salvación. Jesús está ampliando su comprensión de lo que significa vivir una vida recta. Recordemos que Él tenía en mente a los fariseos y escribas con su falsa justicia mientras enseñaba, que sabían muy poco sobre el perdón, la misericordia y la justicia. Estos hombres tomaron represalias y no perdonaron hasta que hubo venganza y restitución. Mateo 23:23. Nótenos también que Jesús acaba de terminar una sección de su sermón exhortando a los hombres a renunciar a la venganza y tomar represalias cuando les han hecho daño. Mateo 5 del 39 al 41. Pedirle a Dios lo que nos negamos a dar es un insulto a su nombre. Él es el modelo de perdón. Todos los que lo llaman Padre y han recibido su perdón deben mostrar con su vida y el carácter de Cristo, a través de una actitud perdonadora, siendo amables unos con otros, misericordiosos, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Hablaremos más sobre el sermón de Jesús en otra conferencia. Antes de terminar, considere estos pensamientos. Las enseñanzas de Jesús tenían como objetivo preparar a hombres y mujeres para recibir la salvación y la restauración que le recibe en su corazón. Jesús abrió el camino para que todos aquellos que creen en Él puedan ser salvos, purificados por dentro y por fuera, restaurados a su propósito creado, tal como Él quiso que fueran hijos e hijas de Dios. Al mostrarles el tipo de comportamiento y motivo que los hijos e hijas de Dios deben tener y expresar al mundo, dándoles a conocer que tienen un Padre Celestial que se preocupa por ellos y los recompensa su fidelidad y devoción. Con su modelo de oración, Jesús enseñó a todos ellos que para vivir la verdadera justicia se necesita estar seguro que Dios es nuestro Padre que suple para todas nuestras necesidades, y cuáles son las responsabilidades como hijos de Dios. Ninguno de nosotros es transformado y plenamente como Cristo. Por eso, importante entender las metas que necesitamos poner en práctica y esforzarse en ir en esa dirección, dependiendo de Dios y confiando en su ayuda. Jesucristo, siempre, nos recuerda que si estamos en un proceso de restauración, que Él tratará nuestra vida, cuando somos liberados del pecado y sus consecuencias, y somos purificados de toda corrupción en cada parte de nuestro ser, hasta lograr retomar el propósito en que fuimos creados, hijos e hijas de Dios que glorifican su nombre. Bendiciones. Diana.